Bueno, vamos a continuar entonces viendo potencia en un sistema trifásico balanceado. Pero vamos a comenzar por describir este dibujito que está muy bueno. Esto es de internet. Normalmente la distribución, si usted ve en el poste, en la parte superior van las líneas trifásicas. Se transmite, este es un servicio aéreo. Se distribuye en 13.2 kilovolts. Recuerden que un kilovolt son 1000 voltios. Entonces 13.200, también se usa mucho 13.800. Hay que pasar esas tensiones a tensiones más bajas que protejan las personas. Vamos a ver un primer equipo, una máquina que se llama el transformador, que nos permite pasar de 13.200, por ejemplo, a 127, a 220, a 240 y así. Ya estas son tensiones más utilizadas en nuestros hogares porque son más bajas y no tenemos ese problema de peligro pues ante tensiones tan altas. Y normalmente en nuestras casas usamos sistemas monofásicos o sistemas trifásicos. Se usa 120, 240 o en estos casos se usa 208, que lo aparece aquí, porque esta foto tiene mucho que ver con los europeos que transmiten más en 220. Bien, entonces vamos a comenzar a ver el sistema de potencia trifásico balanceado. Esto tiene muchos cálculos que nos vamos a tomar en cuenta y que está en todos los libros su demostración. Vamos a tomar una estrella estrella, tenemos que expresarlo en función del tiempo. Estamos diciendo que, por ejemplo, B sub AN tiene esta expresión que ya ustedes la conocen, el B sub BN tiene esto desfasado 120, por ser balanceado todos tienen el mismo módulo. Se supone que la impedancia también es balanceada, eso quiere decir que son idénticas, tienen el mismo módulo y el mismo ángulo. Con eso podemos calcular las corrientes y la potencia instantánea sería B sub AN por I sub A. Es decir, esta tensión por la corriente que pasa por ella, más la suma de las otras. ¿Verán? Aquí está involucrado la potencia activa y la potencia reactiva. A través de esta identidad trigonométrica hay que agotar una serie de procedimientos. Lo cierto es que aquí queda lo siguiente, que la potencia total, todo lo que consume esta configuración, la potencia real, es 3 por el voltaje de fase, por la corriente de fase, por el ángulo de la impedancia, que también se puede escribir en términos de voltajes de línea y de I de línea. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué apareció este raíz de 3 y ahí no es 3? Porque la corriente de fase es igual a la corriente de línea y no hay problema. Pero la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Eso quiere decir que cuando usted sustituya para aquí en fase por valor de línea, viene dividido entre un raíz de 3 que con el 3 de arriba hace que aparezca este raíz de 3 aquí. Y la Q total también es igualito, es la misma consideración, solo que vienen multiplicadas por el seno. Y aquí tenemos la potencia compleja, que no es más que la potencia real más la potencia reactiva. Y tenemos eso que está ahí, eso no tiene. Vamos a hablar de un batímetro, que es el que mide las potencias. Un batímetro es un instrumento que se caracteriza porque tiene una bobina móvil, que es por donde pasa la corriente, y una bobina fija, que es la tensión. Y aquí ambas producen un campo magnético. Esta produce un campo magnético, esta produce otro campo magnético. Ellos interactúan y se cuadra para que esa interacción también tome en cuenta el ángulo que forman tita sub B y tita sub I, que en este caso ese ángulo es tita sub Z. Aquí podemos ver una conexión, queremos medir la potencia que consume esta impedancia, lo conectamos. Fíjense ustedes que esta bobina, la bobina de corriente, hay que conectarlas en serie y la bobina de tensión hay que conectarlas en paralelo. La solución de esto, da esto que está aquí, yo les sugiero que hagan el ejercicio para ver si es verdad que con esta configuración se puede determinar la potencia real de eso. Vamos con el método de los dos batímetros, que es muy utilizado en la industria, ¿no?
método de los dos batímetros para medir la potencia real, la potencia total que consume esta configuración, que puede ser una fábrica, puede ser muchas cosas, pues. Hay dos batímetros, fíjese usted que el primer batímetro mide la corriente de línea que pasa por A y mide la tensión entre A y B. Este otro batímetro mide la corriente de línea I sub C y está entre C y B. Fíjese que ellos ya no están midiendo exactamente esto, por eso hablé que él mide las tensiones, los ángulos entre el voltaje y la corriente, que cuando está conectado aquí directamente él coincide con el ángulo de la impedancia, pero en este caso no va a ser eso. Y vamos a verlo a través de este diagrama fasorial. Vamos a recordarlo. Aquí tenemos el voltaje de fase, V sub AN. 30 grados adelantado está el voltaje de línea y su valor es raíz de 3 veces. Y si suponemos que esta impedancia es inductiva, pues la corriente está trazada con respecto a V sub AN, un ángulo phi cualquiera. Y eso se repite para las tres fases. Aquí está V sub AN, que son los azules, son las fases, los verdes son las tensiones de línea y las corrientes son las de color rojo, que en todos los casos están desfasadas. Entonces, ¿qué mide este batímetro? Él mide V sub AB, él mide esta tensión por esta corriente y el coseno del ángulo que forma esta tensión con esta corriente, que en este caso es 30 más phi. De ahí fue que salió esto. ¿Qué mide este otro batímetro? Hay que tener mucho cuidado con este, porque este batímetro mide el voltaje de V sub CB. Fíjense que aquí está V sub BC. V sub CB es el de aquí arriba. Es con polaridad contraria a esta. Mide la I sub C, eso sí está bien. Y el coseno es, si aquí pongo yo V sub CB, todo esto es 30, y a ese 30 hay que restarle el ángulo phi. De ahí fue que salió esto. Bueno, esto lleva a una serie de operaciones trigonométricas, se usa mucho esta identidad y obtenemos lo siguiente, que si sumamos las potencias, si usted quiere las lecturas de los batímetros, obtenemos la potencia total, porque eso nos da raíz de 3 BL por IL. Y si restamos, aquí los índices están al revés, si restamos omega sub 1 menos omega sub 2, nos da un número. Y si ese número lo multiplicamos por raíz de 3, esa es la potencia reactiva. Y aquí tenemos podemos calcular este señor entre este señor, nos da el ángulo de la impedancia θ, que en este caso es phi. Vamos a parar un momentico esto para salirme ok, estamos en el simulador, en el multisim. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una fuente trifásica en estrella que cada fase da 120 volts, 60 Hz. Está alimentando a estas impedancias. Fíjense que todas son iguales, tienen las mismas características. Y lo vamos a hacer usando dos batímetros. Vamos a medir una sola corriente, se supone que si está balanceado todas las corrientes son iguales, y vamos a medir una sola tensión para que ustedes tengan una referencia. Observe lo siguiente, este batímetro, el voltímetro, está midiendo entre esta línea y la línea B. Vamos a suponer que este es A, este es B, y aquí está C. Y también toma la corriente que está pasando inclusive por este amperímetro. Y para este está midiendo el voltaje, está midiendo la corriente que está aquí. Entonces vamos a darle para que ustedes vean un pequeño detalle. Bien, ahí él tomó las lecturas. Lo que acabamos de decir es que si usted suma este señor más este señor, que da como 1500 tanto, esa es la potencia real que consume todo este sistema. Si usted resta este señor menos este señor,
y multiplica ese resultado por raíz de 3, usted obtiene la potencia reactiva. Eso es lo que con las ecuaciones que vimos anteriormente, usted va a validar si el simulador hace lo que acabamos de explicar. También si usted divide una de las fases entre esta impedancia, que tiene que pasarla porque está en valores, se supone que debe dar en módulo esta corriente. Y observe que la tensión aquí es de 120 con un número allí, un 009, que es producto pues de los detalles de, porque esto realmente no se está haciendo, sino este es un operador matemático que está ahí trabajando. Y esa es la idea. Y se comunican conmigo y discutimos los resultados que usted tenga. Observe que si usted divide, inclusive puede conseguir el factor de potencia de este sistema, que aquí da 2 factores de potencia. Y si estas lecturas son correctas, también tiene usted que verificar eso para evaluar las bondades del simulador. Esa es más o menos la tarea. Y bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Que estén bien.